Bien, esto es Solver y el día de hoy vamos a continuar con el caso Empezamos, Sociedad Anónima Cerrada. El día de ayer nos quedamos en la operación número 3, ¿sí? Hicimos hasta acá, hasta el mantenimiento, ¿no? Ahora vamos a la operación número 4, que es la operación de compra de mercaderías. Compra de mercaderías al crédito. Compra de mercaderías al crédito. Bueno, la compra de mercaderías al crédito es muy similar a la compra de mercaderías al contado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Mira, bastante similar. Mira, por ejemplo, aquí vimos la compra al contado, y voy a tomarlo como referencia, ¿de acuerdo? Ojo que aquí estamos siguiendo este formato que justamente nos mandó el amigo Sombritas, ¿de acuerdo? Sí, ahí está. Bien, listo. Y vamos a continuar, mira, con esto. Voy a ocultar por mientras la parte que pusimos de ventas para que veas cómo sería a la parte de venta y también la parte de pago de servicios. Las filas 12, 13 y 14 ocultamos. Y fíjate acá, vamos a colocar ahora la compra del crédito para que te percates tú cuál es la diferencia. Mira, en una compra al crédito o al contado, en ambas compras, creo que ustedes están muy de acuerdo conmigo en que en ambas compras entran mercaderías hacia la empresa, ¿cierto? La cantidad de mercaderías, ya sea en compras al crédito o ya sea en compras al contado, se incrementa. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Qué opinas? La compra, sea al contado o al crédito, genera un incremento de tus activos, mercaderías. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Dale, dime, por favor. ¿Qué dices? Ya sea que compres el crédito o el contado, tu activo se incrementa. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, en ambos casos, vas a usar tu clase 2 de activos, ¿cierto? ¿En el lado de qué? ¿En qué lado? Si las mercaderías se incrementan, ¿en qué lado colocarías el importe de las mercaderías adquiridas? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Obviamente en el lado del, fíjate tu dinámica, por favor. Fíjate tu dinámica. En el lado del debe, así es, en el lado del debe, en el lado del debe, así es. 35.600 colocaríamos entonces acá. Ahí está, porque es el valor de la mercadería adquirida. Ok. Entonces, el registro de la mercadería es exactamente el mismo. Solamente varía la medida. Mientras que en la compra 1 la medida era de valor por 24.500. En el número 2 la medida es por 35.600. ¿Ok? Esa es la diferencia. Esa es la distinción. Ahora, vamos acá. Cuando compramos al crédito y cuando compramos al contado, en ambos casos pagamos el IGB, ¿sí o no? En ambos casos estamos pagando el IGB. Pero no se lo pagamos directamente al Estado, sino más bien que se lo pagamos al proveedor como parte de la factura o del precio de compra. ¿Cierto? ¿Estamos bien ahí? Sí. Por lo tanto, vamos acá. A ver, esta era la compra número 1. Ahí está. Esta era la compra número 1. Va. Y ahora vamos a colocar la compra número 2. Ajá. La compra número 2. Ahí está. En la compra número 2 tenemos una mercadería cuyo valor es, lo jalamos de aquí, 35.600 soles, IGB 6.408 y pago a proveedores 42.008 soles. Ahí está. Entonces el pago al proveedor va a ser 42.008 soles. Profesor, pero no le vamos a pagar. Entonces te hago la siguiente pregunta. Si al proveedor no le vas a pagar, sino que vas a quedarte, digámoslo así, endeudado con el proveedor, ¿cuál es el elemento que vas a utilizar para el registro de estos 42.008 soles? Que recuerda que el proveedor
Le tienes que pagar en algún momento, quizá no ahora, pero después, pero le tienes que pagar 42.008. ¿Cuál es el elemento de la información financiera dentro de estos 5, activo, pasivo, patrimonio, gasto, ingreso, que vas a utilizar para registrar esa, digamos, esa deuda que tienes con tu proveedor? Y digo deuda porque no le vas a pagar en el momento, ¿no? ¿Cierto? Sino que le vas a pagar de forma posterior, ya que te indica que la operación es al crédito, no es una operación al contado. Vamos, dale, ¿qué elemento utilizas? Elemento activo, pasivo, patrimonio. Te achico las posibilidades. ¿Cuál es el elemento que utilizamos para registrar obligaciones en contabilidad? Dale, vamos. El elemento que utilizamos para registrar obligaciones, ¿cuál es? Hola, hola. ¿Activo, pasivo o patrimonio? Para registrar las obligaciones se utiliza el elemento pasivo. ¿De acuerdo? El elemento pasivo. Entonces, en este caso, usaremos el elemento pasivo, que está por aquí, para registrar los 42.008 soles. La pregunta es, ¿en qué lado del pasivo iría? Identifiquemos. Si yo acabo de adquirir algo y ahora tengo una obligación nueva con mi proveedor, mis pasivos, mis obligaciones aumentan o mis obligaciones disminuyen. ¿Qué dices tú? ¿Tus obligaciones aumentan o tus obligaciones disminuyen como consecuencia de esta operación? Claro, por supuesto que sí. Tus obligaciones van a aumentar. Por lo tanto, estos 42.008 soles van a ir registrados en el lado del haber del pasivo, porque tus obligaciones aumentan. Ahí está, ¿correcto? De pasivo con proveedores. Ahí va, ¿correcto? Bien, ahí está. Y al mismo tiempo, ojo, y aquí va un tema, digamos, curioso, tendríamos que colocarlo en otra fila en realidad. Atento acá, por favor. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Atento por ahí, mi amigo Sombritas. ¿Ya? Ey. A ver. Aquí tu profe debió haber separado. Ojo, aquí tu profe debió haber separado pasivo con proveedores y pasivo con el Estado. ¿Ya? Debió haberlo separado. ¿Por qué? Mira, lo que vamos a tener que hacer aquí es una cuestión bien interesante. En la compra del crédito, aquí voy a colocar solamente el valor. ¿De acuerdo? Ahí está. Y mira lo que voy a hacer, ¿ah? Para que esto pueda ser consistente, vamos a colocar los 35.600 acá. ¿Correcto? ¿Ok? Y en un siguiente asiento, aunque es ni siquiera así, se va a poder hacer, ¿ah? Entonces vamos a hacerlo así, mira. Vamos a agregarle aquí una clase más de pasivo. Ojo, vamos a agregarle aquí una clase más de pasivo. Estoy agregándole, ¿ah? Porque si no, esto no se va a poder hacer así tal como está. Aquí le vamos a poner pasivo con proveedores. Pasivo con proveedores. ¿Correcto? ¿Sí? Y al costadito vamos a ponerle pasivo con el Estado. Ah, le vamos a agregar uno que también es clase 4. Ahora sí. Y si yo el IGB ya lo estoy pagando dentro del pasivo con proveedores, pregunta, ¿qué sucede con el pasivo con el Estado? Si yo el IGB ya lo estoy incorporando en el pasivo con proveedores, o sea, en las obligaciones con los proveedores, ¿qué sucede con la obligación con el Estado? ¿Aumenta la obligación con el Estado o disminuye la obligación con el Estado? Vamos, dime. A ver, si el IGB yo ya lo estoy incorporando, como te percatas, en la obligación con proveedores, ¿qué sucede con las obligaciones con el Estado? Claro, así es. La obligación con el Estado va a disminuir. Por lo tanto, según tu dinámica contable, ¿en qué lugar, en qué lado del pasivo con el Estado, va a ir el monto correspondiente al IGB? Vamos, indícame, por favor.
¿En qué lado iría? ¿En el lado del debe del pasivo con el Estado o en el lado del haber del pasivo con el Estado? Fíjate acá, el IGB que está disminuyendo, como tú me acabas de decir, porque disminuyen las deudas con el Estado, ¿en qué lado lo voy a registrar? En el lado del haber, fíjate, en el haber, el pasivo crece, ¿ah? Y en el debe el pasivo disminuye, claro, claro que sí. Suave ahí, ¿ah? Suave ahí, no te equivoques, no te equivoques. Ey, ahora, entonces, ¿cómo queda el asunto? Sencillo. Las mercaderías se registran como activo, que se incrementa. Y como se incrementa, veo mi dinámica, entonces se registra en el lado del debe del activo. Genial. Ahora, vamos acá. Sigamos. A ver. A ver. Ya está, ya. Listo. Ahora el IGB, el pago para el proveedor, como todavía no le vamos a pagar, lo registro como pasivo. También aumenta y va en el lado del haber, según lo que dice mi dinámica contable. Y respecto al pasivo con el Estado, también va el elemento pasivo. En este caso ya no aumenta, sino que disminuye, ¿correcto? Y por lo tanto va en el lado del debe. Ahí está. Ahí lo tienes. Entonces pasamos, lo último que nos faltaba, que era el 6408, al pasivo con el Estado en el lado del debe. Acá está, pasivo con el Estado. Pasivo con Estado. Con Estado en el lado del debe. Ahí está. Y listo. Y eso es todo. Se acabó. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Estamos claros? ¿O tienes alguna duda? Coméntame, por favor. ¿Estamos bien? Hola. ¿Queda o no queda? Podemos hacerlo con esto, no en realidad, ¿no? ¿Queda o no queda? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Queda o no queda? ¿O hay alguna duda por ahí? Queda, ¿no? Chévere, Edith, gracias. Bien, aquí lo voy a ordenar un poquito más. A ver, para que quede bien diagramado, digámoslo así. De ahora en adelante lo voy a hacer así. Me ha gustado de esta manera. Eso es lo bacán de enseñar, porque te vas dando cuenta que siempre hay una mejor manera de explicar las cosas. Así es. La didáctica, digamos que es evolutiva. Bien, listo. Sigamos. Vamos acá a la siguiente. Se compra una computadora. Ya, pero antes de ir a la compra de computadora, quiero que notes las similitudes y diferencias. Mira, ¿cuál es la única diferencia que hay entre una compra al contado y una compra al crédito? En que en la compra al contado, mira, respecto a la mercadería, las dos son es lo mismo. Colocas el valor de la mercadería en el lado del debe, porque aumenta la mercadería y no hay lío. En ambos también, como te vas a dar cuenta por acá, en ambos también hay un reconocimiento de, acá está, acá está, pasivo con el Estado, en el lado también del debe. Ahí está, en ambos, igualito, en ambos. Ya sea compra al contado o ya sea compra al crédito, en ambos es igual. Ahí también no hay diferencias. La única diferencia, y quiero que lo notes por favor, la única diferencia está en ¿dónde? La única diferencia está en que una compra al contado tienes un flujo de caja, o sea, una salida de dinero que está registrado en el lado del haber de la clase 1, lo que vendría a ser la cuenta de efectivo y equivalente efectivo. Esa es la diferencia, porque ya no vas a encontrar ese mismo registro en una compra al crédito, cosa que es lógica, porque sencillamente en una compra al crédito ya no haces un pago, ¿cierto? No tendría sentido colocar una salida de dinero porque no hay un pago en una compra al crédito. Más bien lo que haces en una compra al crédito es registrar una obligación. Ajá, una obligación nueva que está por acá. Y aquí están las obligaciones de 42.008. Ahí está. Ahí están las obligaciones. ¿Ok? Ahí están las obligaciones.
Esa es la única diferencia entre una compra al contado y una compra al crédito. Entre una compra al contado y una compra al crédito. Muy bien. Listo entonces. Ahí está. Sigamos al siguiente enunciado. Pues son varios, ¿ah? ¡Hala! Son un montón. A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Se compra una computadora 50% al contador. Al contador. Al contado, supongo que dice, ¿no? Al contado. Claro. Por el valor de 2.500. Ya, ok. Ya, cuando tú compras una computadora, bueno, la operación va a ser similar en realidad, ¿no? Va a ser muy similar. Dice que te da el valor de 2.500. A ver, vamos a trabajarlo. Lo trabajamos acá, al toque nomás, ¿ya? Mira. Compra de computadora. En este caso va a cambiar el asunto. A ver. Analicemos la situación. Compra de computadora. Compra de computadora. Computadora. Ahí está. Tengo acá la computadora. Computadora. Y vamos a ver el IGB y el pago al proveedor. Aunque el pago al proveedor se parte, ¿ah? Se parte el pago al proveedor porque te dice que hay una parte que es al contado y otra parte que es el crédito. Normal, lo trabajamos. Pago al proveedor y deuda con el proveedor. Vamos a poner acá. Deuda con proveedor. Con proveedor. Listo. Ya está. A ver, ¿cuánto vale la computadora? La computadora vale 2.500. Vamos. Listo. Pregunta. ¿Cómo registro la computadora? ¿Cuál es el elemento de la información financiera que utilizo para registrar la computadora? Indícame, por favor. ¿Cuál es el elemento de la información financiera que utilizo para registrar la computadora? Elemento. Elemento. No te estoy hablando de cuenta contable. Elemento. Suave ahí, ¿eh? Suave ahí, por favor. Elemento. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Claro, es el activo. Bien. Vamos por partes. Ahora, ¿en qué lado del activo voy a registrar esta adquisición de propiedad, planta y equipo? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? ¿En qué lado? Cuando yo adquiero un activo de propiedad, planta y equipo, mi cantidad de activos aumenta o disminuye. Vamos ahí. En primer lugar hay que identificar eso. Cuando yo adquiero, si la operación es una adquisición de un activo de propiedad, planta y equipo, mis activos aumentan o mis activos disminuyen. ¿Qué dices ahí? Claro, obviamente, aumenta. Así es, aumenta. ¿Y cómo aumenta? Entonces tengo que registrarlo en el lado del debe. Así es. Cuidado. A ver, ¿quién eres tú? Tú eres Kiaur. O no sé cómo se pronuncia. Pero no estamos hablando del pago todavía, mi estimada aquí. No estamos hablando del pago. Estamos hablando de la computadora. Si tú tienes una computadora más, ¿cierto? Entonces la cantidad de computadoras que tienes aumenta. Quiero que se percaten que tú estás registrando algo en específico, que son las computadoras. Tienes una computadora más, entonces tienes que registrar un incremento de la cantidad de computadoras en tu contabilidad para que lleves un control de esos activos. ¿Correcto? No estamos hablando de dinero, por favor. Desconectar, al momento que registras, desconectar de dinero los registros, ojo, ¿eh? Solamente cuando te mencionan flujo de caja, o sea, salida de dinero, cuando estás registrando eso, ahí metes dinero. En otras cosas no estés pensando en plata, por favor. Recursos hay muchos. Recursos hay muchos. Hay mercaderías, hay computadoras, hay vehículos. Y el contador controla, registra información respecto a cada uno de ellos. No solamente respecto de dinero. Suave ahí, por favor, ¿eh? Suave ahí. Bien. Listo, entonces. Ahí está. El IGB. Vamos con el IGB. ¿Qué pasa con el IGB? Ah, no, perdón. Vamos con el pago. Ya, el pago, bueno, el pago total
Vamos a ponerlo acá así. Vamos a poner primero la obligación total que se genera cuando haces la compra de la computadora. Esa obligación total sería el valor de la computadora más el IGB que tienes que darle al Estado a través de tu proveedor. ¿Cierto? Entonces el valor total, o perdón, el pago total va a tener que ser 2.950. Pero como te dice que no lo vas a pagar todo, sino que vas a pagar una parte, lo que hacemos en contabilidad es registrar en primer lugar la obligación total. Fíjate con eso. No haces de frente el registro de lo que pagas, no. Primero registras el total de la obligación, ¿correcto? Para llevar con ello un mejor control. Entonces, esta obligación, ¿con qué elemento la vas a registrar? Elemento activo, elemento pasivo, elemento patrimonio, gasto o ingreso. Eso ya lo sabemos, ¿ah? Las obligaciones se registran con el elemento. Vamos, dale. ¿Qué elemento? ¿Qué elemento? ¿Cuál es el elemento que en contabilidad utilizamos? Claro, así es, pasivo. Y como se está incrementando, entonces tendrías que colocarlo en el lado del haber. Así es. Bien, 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 bien. Esa parte me faltó colocarla, ¿no? Ahí está. Vamos acá. Entonces aquí sería en el lado del haber. Y aquí sería en el lado del debe. Bien. Ahora, como la obligación del IGB ya la estás incorporando en la obligación con el proveedor, ¿cierto? Eso quiere decir ahora que tus obligaciones con el proveedor aumentan y tus obligaciones con el Estado, si tus obligaciones con el proveedor ya aumentaron, ¿qué pasa con tus obligaciones con el Estado? Si el IGB ya lo metiste a la obligación con el proveedor. Así es. Si ya yo incorporé el IGB como parte de mi obligación con proveedores, entonces mi obligación con el Estado va a disminuir. Coloco aquí pasivo y va en el lado del... ¿En qué lado? Como hablamos de una disminución, los pasivos disminuyen en el lado del debe. Así es. El registro de disminución para el elemento pasivo va en el lado del debe. ¿Ok? Registramos entonces esta primera parte. Y quiero que te percates, por favor, que el registro es respecto del total de la operación. No estamos todavía registrando el pago. Estamos registrando por ahora, todo lo que voy a pagar como una obligación, el 100%. Todavía no estamos registrando el pago, por lo tanto todavía no estamos registrando nada que tenga que ver con efectivo, con dinero. Suave ahí, ¿ah? Bien. Bueno, las computadoras van en activo. A ver, y acá hay un tema. ¿Qué clase de activo es la computadora? ¿Clase 1, clase 2 o clase 3? ¿Qué clase de activo sería la computadora? ¿Sería clase 1, sería clase 2 o sería clase 3? Bueno, para eso hay que saber más o menos cuánto tiempo vamos a usar el equipo, ¿no? Si lo utilizas más de 12 meses, entonces tendrías que colocar ese equipo ¿en dónde? En clase 3. Así es, en clase 3. Compra de computadora. Entonces el activo que vas a usar es el activo clase 3. ¿Por qué? Porque normalmente las computadoras se usan más de un año y es en la clase 3 donde van a ir ese tipo de activos que lo usamos por más de un periodo. Así es Yoplac. Activo fijo. Activo fijo. Vamos entonces acá. ¿Listo? A ver. 35.600. Dale entonces. Bien. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a la parte de pasivos. Uy, hay dos pasivos que registrar. Un pasivo con el Estado y un pasivo con proveedores. El pasivo con el Estado, ya quedamos con ustedes en que va en el debe. Ahí está, 6.048, cerrado. Y el pasivo con proveedores va en el lado del haber, 42.008. Ya está ya. ¿Para qué más? Quiero que te percates
que no estamos utilizando para nada el concepto gastos. Pregunta, ¿por qué no estamos utilizando en esta compra el concepto gastos? Pregunta para ti, ¿por qué si es una compra no estamos usando el concepto gastos? ¿Para qué se usa el concepto gastos en contabilidad? ¿Qué registramos en el concepto gastos en contabilidad? Dale, vamos, dime. ¿Para qué se usa el concepto gastos en contabilidad? ¿Por qué no estamos registrando los gastos en esta compra de la computadora? ¿Por qué no estamos registrando gastos o el concepto, nada en el concepto gastos en esta compra de computadora? Porque no hay consumo de recursos. Sencillamente por eso. Porque no estás consumiendo ningún recurso. Así es, porque no se consume, porque no se utiliza. Recuerda que el concepto gastos lo vas a utilizar o lo vas a registrar cuando tú tienes la intención de registrar el consumo o utilización de un recurso. Así es. En este caso hay un intercambio nada más. Tú estás intercambiando una computadora que vas a recibir por un dinero que vas a entregar en el futuro. Porque es a crédito la operación. Correcto. Esa es la razón por la que no reconocemos un concepto gasto, porque todavía no estamos utilizando el equipo. ¿Qué sucede ya cuando empezamos a cuando tenemos el equipo bajo nuestro control y lo empezamos a utilizar? Bueno, ahí tendremos que registrar el concepto gasto. Y ese gasto que vas a registrar se le conoce con el nombre de depreciación, porque lo estás consumiendo, así es. Pero ahora no. El gasto va a ocurrir a medida que tú vas utilizando el equipo, a medida que va pasando el tiempo, desde la fecha en que el equipo está listo para su uso. El asiento contable a nivel de cuentas. A nivel de cuentas sería la cuenta 336, en este caso, 336, porque es equipos diversos. Si no me equivoco, o 335. A ver, espérate, déjame chequear. 335 creo que son muebles y enseres. Sí. 336 sería. 336 que son equipos diversos. Ahí vienen equipos de cómputo, también lo que son equipos electrónicos, ¿no? Si tienes, por ejemplo, routers y otros, ¿no? Así es. Si quieres usar códigos, ese sería el código. Ok, pero recuerda que aquí nos falta algo. Ahora vamos al pago al proveedor. Si yo le pago a mi proveedor, y quiero que notes acá lo siguiente, si yo le pago a mi proveedor, ¿qué sucede? Dice que le voy a pagar la mitad. Entonces de los 2050, yo le pago a mi proveedor. ¿Eso qué implica para mí si le estoy pagando? Si yo le pago la mitad, en este caso la mitad sería 1475. ¿Qué recurso entra o qué recurso sale? Vamos, dime, de mi empresa. Si lo estoy pagando a mi proveedor. El pago al proveedor creo que todo el mundo lo entiende, es una salida de dinero. Por lo tanto, ¿qué voy a registrar acá? Un activo, ¿cierto? En este caso el activo dinero. El activo dinero es clase 1. Clase 1. Así es, pero es un activo. ¿En qué lado lo voy a colocar? Si hablamos de una salida de dinero, entonces el dinero disminuye, ¿cierto? El dinero dentro de la empresa va a disminuir. Tengo que registrar esa disminución. ¿Cómo lo registro? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Dale, vamos. ¿Cómo lo registras? Excelente, en el lado del haber. En el lado del haber. Así es, en el lado del haber. Y al mismo tiempo, y quiero que te percates acá, la deuda con el proveedor, o sea, la obligación con el proveedor, la obligación cancelada, también tienes que registrarla. Claro, porque por ahora tienes una obligación por 2.950. Pero si ya estás pagando, esa obligación tiene que aumentar o tiene que disminuir. Si ya lo estás pagando, esa obligación tiene que aumentar o más bien tiene que disminuir. ¿Qué opinas? Vamos, dale. ¿Qué pasa con esa obligación? ¿Tiene que incrementarse o tiene que reducirse? Así es. Y si la obligación se está disminuyendo en 1475,
¿En qué lado la ponemos? ¿En qué lado del pasivo colocamos la obligación? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Si es una disminución de la obligación. Así es, en el lado del debe. Y ahí ya se armó tu asiento contable, pues. Ahí está una en el debe y la otra en el haber. Por el mismo valor. ¿Se acabó? Pago a proveedores. Esto es dinero que sale. Vamos acá. 1475. Vamos. Pago por computadora. Pago de computadora. Pago de computadora. ¿Cuánto vas a pagar? Le estás pagando el 50%. Anota eso, por favor. Solamente el 50%. Suave ahí, ¿eh? Suave ahí. Clase 1. Como estoy pagando, va en el lado del haber esa clase 1. Ese dinerito se va a la clase 1. ¿Listo? Vamos acá. Pim, 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 pim. Ya está, ya. Ahí lo tienes. Y luego la obligación que ya cancelaste. La obligación pagada, pasivo con proveedores, al lado del debe. Genial. Y se acabó el asunto. No hay nada más que hacer. Al lado del debe. Ahí está. Listo entonces. Cerrado. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿O todo os queda claro? ¿Qué dices? ¿Qué tal muchachos? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Estamos de acuerdo? Bacán. A ver, hagamos una pausita. Se vende, mercaderías. Ya, primero quiero que analicemos una venta. En una venta lo que sucede es lo siguiente, mira, ve. Tú eres el proveedor. Aquí está la empresa, empezamos. Tú como proveedor, tú le entregas a tu cliente, que este vendría a ser tu cliente, ahí está. Vamos a suponer que tu cliente es otra empresa. El gráfico aquí tenía otra intención. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces tú le vendes a otra empresa. Listo. La venta consiste en que tú le entregas mercadería a tu cliente y tu cliente a cambio te da dinero. Eso es la venta. Así de sencillo. ¿Cierto? Así de fácil. Eso es una venta. Ahora, ¿cómo lo registramos nosotros? Vamos a ver eso. Lo normal en una venta es que haya un intercambio de dinero que recibimos y mercadería que entregamos. Entonces, contablemente tendríamos que registrar sencillamente la salida de mercadería y la entrada de dinero. ¿Sí o no? Parecería sencillo, ¿no? ¿Cierto? La mercadería tendríamos que registrar como que sale, por lo tanto disminuye mercadería, ¿cierto? Y al mismo tiempo entra dinero. Disminuye mercadería, como la mercadería es un activo, y eso pues creo que ya lo tenemos bastante claro. Vamos acá. Como la mercadería es un activo, entonces lo registrarías en el lado del haber, ¿no? En el lado del haber. Disminuye mercaderías, va en el lado del haber. Y como tú recibes dinero, el dinero también es un activo, y entonces lo registrarías en el lado del debe. En el lado del debe. Ahí está. ¿Ok? No se quiere colocar aquí la flechita. A ver qué pasa por acá. A ver. Ahí está. En el lado del debe. Ahí lo tienes. ¿Correcto? Entonces, lo más intuitivo que puedes ver en una venta es esto. Entrada de mercadería, salida de mercadería en el lado del haber y entrada de dinero. Eso es lo más intuitivo que tú puedes identificar, ¿correcto? Pero hay más en una venta. Tenemos que registrar más cosas, ¿de acuerdo? Esta información que tú tienes aquí correspondería a la información necesaria para llevar un control de tus activos, ¿cierto? Para llevar un control de tus mercaderías, claro, por ello estás registrando su disminución, y también para llevar un control de tu dinero. Pero los contables no solamente queremos llevar el control de los activos que tenemos en la empresa, sino que también necesitamos llevar un control de los resultados de la compañía, de los resultados de la actividad empresarial.
Y para llevar un control de los resultados de la actividad empresarial, recuerda por favor esto, utilizamos nada más dos conceptos. Los conceptos que utilizamos para llevar un control de los resultados de la actividad empresarial, se utiliza el concepto gasto y también se utiliza el concepto ingreso. Se utilizan esos dos en específico, ¿correcto? El concepto gasto y el concepto ingreso. Básicamente esos dos. Ahora, comencemos con la mercadería. Si tú entregas mercadería, la pregunta es, ¿con qué lo relacionas esa entrega de mercadería? ¿Con gasto o con ingreso? Si te pido que lo relaciones con uno de los dos. Esa disminución de mercadería, ¿con qué concepto lo relacionas? Así de forma inmediata, intuitiva. ¿Con el concepto gastos o con el concepto ingresos? Vamos, dale, dime. Te leo. ¿Con qué concepto lo usaríamos? Por ahí Juan Silva me dice con gasto, consumo de recursos. ¿Con qué concepto lo relacionas? ¿Con gasto o con ingreso? Con ingreso, me dice María Zambrano. Con ingreso, también me dice Johnny. Pero ojo, que yo quiero que relaciones la mercadería que sale. Enfócate en eso. Enfócate en ello. No estamos hablando de dinero que entra a la empresa. Estamos hablando de la mercadería que sale. La contabilidad es como una foto. Tienes que enfocarte en algo en específico. Estamos hablando de la mercadería que sale. Cómo podrías tú, o con qué lo relacionas ello? ¿Con el concepto gastos o con el concepto ingresos? Lo vamos a relacionar, chicos, con el concepto gasto. ¿Por qué con el concepto gasto? Porque cuando tú entregas una mercadería a tu cliente, esa mercadería deja de estar bajo tu control. Esa mercadería tú ya la has utilizado, ya la has consumido, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a asociar con el concepto de mercadería y lo que vamos a registrar al mismo tiempo es el concepto gasto. Porque esa mercadería ya se consume, ya está siendo consumida, utilizada, ¿correcto? Utilizada. ¿Ok? ¿Sí? Y si es donación es lo mismo porque dejas de tener su control. Dejas de tener su control. El concepto gasto hace referencia al consumo o a la pérdida de recursos porque sencillamente ya no lo tienes bajo tu control. ¿Qué distinción tendría si es una venta, si es una pérdida o si es una donación? Acá hay algo interesante que creo que vale la pena acá aclarar, ¿no? Un espectador me dice discrepo, pero es donación. Entiendo que la pregunta es, pero si fuera donación. Mira, lo más importante cuando estudias contabilidad es el uso de conceptos. Tú tienes que aprenderte nada más 5 conceptos. 5 nada más. 5. Y con eso entiendes toda la contabilidad, sinceramente. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Ahí tienes que arreglar algunas cosas, ¿no? Algunos procedimientos, pero si entiendes bien los 5, cerraste ahí con contabilidad. El concepto gasto tú lo vas a utilizar cada vez que tus activos bajan de valor. ¿Cuándo tus activos bajan de valor? Simple. Cuando los consumes, cuando los usas, cuando los pierdes o cuando por alguna estimación es necesario proyectar o estimar una disminución de valor. Simple. Es así de fácil. Ahí es el concepto gasto y el concepto gasto te sirve para... Estos 5 conceptos son activo, pasivo, patrimonio, gasto, ingreso. Son esos 5 nada más, Melanie. No hay más. No hay más. Y ahora mira, el problema es eso. O sea, mira, yo con todo cariño te digo, dice, pero ¿acaso la cuenta 20 mercaderías está en la cuenta de gasto? ¿Y quién está diciendo que la cuenta 20 está en la cuenta de gasto? O sea, nadie está diciendo que la cuenta 20 está en la cuenta de gasto. Mira,
Ese es uno de los problemas de entender la contabilidad a nivel de códigos. Él habla en códigos, ¿te das cuenta? Y escribe en códigos porque no conoce el concepto. Y con esto no tengo ánimo de ninguna manera ofenderte. Pero creo que tú al ponerme el jajaja, tú sí tienes un ánimo de burla. Y por eso tengo que responderte así, lamentablemente. ¿No? No entiendan la contabilidad a nivel de códigos. No entiendan la contabilidad a nivel de códigos. ¿Correcto? Mira, cuando tú haces una entrega de mercadería, tú tienes que, y te va dirigido a ti, Johnny SC, tú tienes que identificar o tienes que registrar, con todo cariño, dos cosas. Tienes que registrar la parte financiera, información financiera, y la parte de resultados. ¿Ok? Tú, si algo sabes de contabilidad, sabes que toda la contabilidad, todo el libro diario se realiza para realizar al final estados financieros. Eso lo debes saber, ¿cierto? Y los dos estados financieros principales son estado de resultados y estado de situación financiera. Entonces, vamos acá. Cuando tú haces una entrega de mercaderías, entiéndelo. Mira, y nuevamente vamos con eso. Aquí está la mercadería, mi hermano. Acá está. Aquí he puesto mercadería. ¿Es activo realizable? Por supuesto que sí. Cuenta contable 20. Cuando tú haces una venta, tú tienes que llevar un control de aquello que tienes en tu almacén, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, para actualizar la información de lo que tienes en tu almacén de mercaderías, registras una disminución en tu cuenta 20, en lo que aquí le estamos colocando el concepto de mercadería. ¿Correcto? Hasta ahí creo que estamos a la par. ¿Cierto, Johnny? Estamos a la par. Me alegra que te hayas quedado. Bacán. Excelente. Esa información, y quiero que notes esto y quiero que todos lo noten, te sirve para llevar un control de tus mercaderías. Nada más. Nada más. Nuevamente, vamos a lo siguiente. Vamos acá. Ahora, esa información te sirve para llevar un control de tus mercaderías. ¿Correcto? Ahí estamos. Ahora. Vamos acá. Pero no te daría información para determinar tus resultados. Entonces, a la par, tienes que registrar el concepto que te sirve para determinar tus resultados. Y ese concepto es el concepto gasto. ¿Correcto? Ahora él me dice costo. Mira, a ver, si tú revisas tu marco conceptual, el marco conceptual hace referencia al concepto gasto nada más, pero tampoco estás mal ahí. El concepto costo existe, pero ¿qué es un costo? Es un gasto. Te explico. Mira, en contabilidad tenemos dos conceptos claves, activos y gastos. ¿Correcto? ¿Qué son activos? Activos son recursos disponibles. Son recursos o derechos disponibles. ¿Correcto? ¿Sí? Y gastos son recursos o derechos, que has utilizado. Eso es. Usados, consumidos, perdidos. Consumidos o perdidos. Así es. ¿Correcto? Consumidos o perdidos. Consumidos o perdidos. Perdidos. ¿Ok? Ahora, escúchame, por favor. Dentro de los gastos, dentro de ese consumo de recursos que haces, mira, el problema, y yo mira, la actitud de algunas personas es complicada, ¿no? Es complicada. Lo que pasa es que, y te digo, ese es el problema cuando tú aprendes las cosas a nivel de cuentas, cuando tú memorizas las cosas sin haberlas entendido, sin darte el trabajo de entenderlo, ¿de acuerdo? En contabilidad lo menos recomendable que puedes hacer es que a ti te dicen costo y gasto. Entonces lo memorizo y digo, ya, cuando yo hago una entrega de mercaderías es costo, nunca va a ser gasto. Ni siquiera, te apuesto que ni siquiera sabes la relación entre costo y gasto.
Dentro del concepto gasto hay algunos recursos consumidos que no se recuperan, que ya se pierde. Y a eso se le conoce como gasto. También es el gasto propiamente dicho, digámoslo así. ¿Dónde estás? Es el llamado gasto propiamente dicho, que no se... ¿Dónde estás? Ah, ya. Que no se van a recuperar. ¿Correcto? Esto, si el consumo de recursos no se recupera, entonces le llamas gasto. Gasto. ¿Correcto? Bien. Esa es una distinción que hacemos ya en la contabilidad de costos. Y si el consumo de recursos se recupera a través de su venta, a través de un producto, si da lugar a un nuevo producto, si se incorpora a otro activo, entonces ahí, si se incorpora a otro activo, entonces ahí se le conoce con el nombre de costo. Pero en ambos casos, pero explique por qué y cómo va a registrar como gasto. Estoy atenta. A ver, no entiendo tu pregunta, ya, pero voy a continuar acá. Es que, mira, lo que ustedes tienen que entender, en primer lugar, son los conceptos. El gasto es un concepto que se utiliza en general para el consumo de recursos. Una vez que tú ya tienes claro eso, entonces dices luego, ¿no? A ese consumo de recursos, ¿lo voy a recuperar o va a dar lugar a otro activo, a otro recurso, como por ejemplo cuando consumo harina y doy pan? Entonces el consumo de harina es gasto, sí, pero también le denomino costo, porque es el costo del pan. Porque que sea parte del costo del pan no quita que se haya consumido la harina. Entiendan por favor que el concepto gasto se utiliza para hablar del consumo de recursos, ¿correcto? Ojo ahí. Ahora, pero profe, pero si yo por ejemplo pierdo un saco de harina en la panadería, eso es un gasto que nunca lo vas a recuperar, que ya no va a dar lugar a pan. Entonces ese gasto se sigue reconociendo como gasto, ¿correcto? Ya no va a dar lugar a otro activo. Espero ahí se haya entendido, mi estimado Johnny SC. Y si lo has entendido, bueno, creo que te has llevado algo que no tenías claro, sinceramente, porque lo que tú has hecho hasta ahora, me parece, es memorizar los códigos que tienes que utilizar. Y eso es lo peor que puedes hacer en contabilidad. Ahora, la pregunta de María Zambrano dice, profe, pero explique por qué y cómo vas a registrar como gasto. ¿A qué te refieres por qué y cómo vas a registrar como gasto? ¿Te refieres al propio asiento contable? Si lo pongo en el debe o en el haber. O tu pregunta es, ¿por qué estoy usando el concepto gasto? Mira, el asiento, el código no te puedo negar. El código está bien, es 6920. Es recordar el código. Pero ¿por qué reconozco gasto? Porque esto es gasto. El hecho que se llame 69 o que sea 69 y que la cuenta se llame costo de ventas, no quita que no sea un consumo de recursos, mi estimada María. Es un consumo de recursos. Es más, el elemento 6 en tu plan contable se llama costo-gasto. No se llama costo nada más, se llama costo-gasto. ¿Sí o no? Y así como hay una 6.9, hay una 6.1, hay una 60, hay una... Mira, y no me voy a demorar acá. Te presento el plan contable para que ustedes mismos se den cuenta que todo el elemento 6 es el elemento gasto. ¿No? Es un problema en realidad cuando memorizan las cosas. ¿Ah? No memoricen, en serio. ¿Ah? No les va a servir. Bueno, a la larga, honestamente, a mí me... ¿cómo decirlo? A ver... no me afecta, digámoslo así, ¿no? Que tú lo memorices o no. Pero sí te diría que no lo memorices porque al final, pues, no te conviene, ¿no? No te conviene. De ninguna manera. Memorizar en contabilidad es lo peor que puedes hacer. Mira, ¿qué dice acá? Gastos de personal, gasto de servicios prestados por terceros, gasto por tributos. Todo el elemento 6, ¿qué es? Se llama costo o gasto. Gasto. En la información financiera. Vamos acá. Marco conceptual.
Marco conceptual. Conceptual. MEF. Ahí está. MEF. Listo. ¿Dónde estás? Marco conceptual para la presentación de información financiera. Este es el pasadito, creo. A ver, representación fiel. Acá está, mira. Elementos de los estados financieros. Acá está. Situación financiera. Activos, pasivos, patrimonio, desempeño, ingresos y gastos. ¿Dónde está costos acá? Porque los costos son un gasto que se va a incorporar a otro recurso. El concepto costos está dentro del concepto gastos. ¿Ya? Ahora dice, gracias por la información, pero ¿cómo se registra el gasto en el estado de situación financiera? Mira, el amigo, estás tan confundido, que haces esa pregunta. El concepto gasto no se registra en el estado de situación financiera, pues. El concepto gasto no se registra en el estado de situación. Lo acabo de explicar, mi hermano. El concepto gasto se registra en el estado de resultados. Ni siquiera se registra, se presenta en el estado de resultados. ¿No? Porque se registra en el libro diario. En el estado de resultados se presenta o se revela si lo quieres. Dale, vamos. Bien. Bueno, me preocuparía si tú enseñarías contabilidad, pero felizmente creo que eres un comentarista. Pero sí, yo te diría que, no te diría que te preocupes, porque a la larga puedes sobrevivir en contabilidad memorizando cosas. Claro, claro, sí, por supuesto que sí. Pero justamente en la venta justamente aparece el concepto gasto, porque tienes que reconocer esa salida de mercadería justamente como ese concepto gasto, ¿correcto? Y ese concepto gasto lo vas a registrar en el lado del debe, porque la salida de mercaderías implica un incremento de gastos, ¿correcto? Y una disminución de ganancias. O sea, el concepto gasto lo utilizas básicamente para determinar tus ganancias, ¿ok? Bien ahí. Aquí siempre hay debate, pero es un debate, digamos, un poco bacán, ¿no? Si me haces la pregunta digamos, con cierta, ¿cómo decirlo? Con cierta horizontalidad, ¿no? No queriendo colocarte encima de mí, ¿no? Diciéndome jajaja o diciéndome otros comentarios que no vienen al caso, ¿correcto? Bien, bueno. Sigamos. Haber y debe. Haber y debe. Ahí está. Listo. Entonces aquí en el debe. Y si lo quieres en cuentas contables, es la cuenta contable número 69, que efectivamente su nombre es costo de ventas. ¿Por qué se llama así? Porque se entiende que esa mercadería que se ha consumido, que tú estás entregando, se va a recuperar a través de la cobranza al cliente, ¿no? Te va a generar un beneficio. Así es. ¿Correcto? Bien. Por ahí vi una pregunta también, ¿no? Acerca del patrimonio. ¿Qué me dice a ver por acá? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Había un muchacho que me preguntó acerca del patrimonio. Algo de patrimonio. Dice, un capital sería costo-gasto. Ener terceros. Ya mira, a ver, hola Ener, ¿qué tal? No, esto no es cuando ingresa mercadería, esto es cuando sale la mercadería. Porque cuando sale la mercadería pierdes el control sobre ella, ¿no? Entonces tú tienes que registrar ahí la salida de mercadería, aquí está, y también le das información a tu estado de resultados, registras información para elaborar luego tu estado de ganancias y pérdidas. Y es información del gasto. Esa información va como gasto, porque es una disminución. No, Katy, esto es cuando sale mercadería. Justamente esto es cuando sale mercadería, porque es una venta. Cuando es una venta, tú entregas mercadería a tu cliente. ¿Correcto, Katy? Cuando tú vendes, tú entregas mercadería a tu cliente. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, esto es por la salida de mercadería. Ok, ahora, miren,
Lo que ustedes, una de las cosas que creo que tiene que dar clara es que cuando tú registras información financiera, tienes que hacer información financiera tanto para llevar un control de tus recursos como también para registrar, para llevar una información de tus resultados. Eso es, creo, a veces lo que no se entiende, ¿no? ¿No? Y la mercadería, lo que registras en tu cuenta de mercadería es justamente para llevar un control de esa mercadería, para que luego no estés buscando esa mercadería que ya vendiste. Por eso registras tu disminución. Y llevas un control de tus gastos, o sea, de lo que has entregado. ¿Por qué? Porque quieres llevar un control de lo que vas a ganar o vas a perder. Porque supone que si tú dices, ah, mira, vendí estas mercaderías a 1000, bueno, vamos acá, a 1000 soles. Oye, pero cuando las entregaste, las usaste, pues, ¿no? Y valían 800. Ah, entonces tu ganancia sería 1000 menos 800. Entonces justamente se reconoce gasto para que tú puedas hacer o llevar un buen control de lo que realmente ganas. ¿Correcto? Ahora, vamos acá. Punto adicional. Dinero. Cuando yo hago una venta, ¿cierto? Yo entrego mercaderías y a cambio, ¿qué recibo? A cambio recibo dinero, ¿cierto? Que aquí está. Estamos diciendo que se coloca en el lado del debe. En el caso de Perú sería la cuenta contable número 10. Dependiendo de lo que recibas, puede ser la 10, la 10.1, la 10.4, en fin, dependiendo de cómo lo recibas. No sé si es en tu cuenta corriente o si es en tu efectivo. Eso da lo mismo en realidad. La idea es que es activo y es dinero. Pero lo que sucede, y esto es lo que también es importante, es que en la cuenta 10, en la cuenta de activo, llevas un control de tu dinero, nada más. Y esa cuenta 10 se va a mover o vas a registrar ahí muchas operaciones, ya sea entrega, recepción de dinero, ¿por qué? Por la venta, ya sea recepción de dinero por donaciones y X recepción de dinero, o sea, un montón de formas de recepción de dinero. Por lo tanto, esa cuenta 10 te sirve para llevar el control del dinero, pero no te sirve para llevar el control de tus ingresos. No te sirve para llevar el control de aquello que la empresa es propietaria, es dueña de. Es solamente para llevar el control del dinero. Imagínate, por ejemplo, que hay un trabajador o que hay un banco y que te da un préstamo. Eso lo vas a registrar ahí en tu cuenta de dinero, pero eso no sería parte de tus ganancias, ¿sí o no? No tendría sentido. Entonces, una cosa es registrar el dinero que entra, que lo registras en tu cuenta activo, cuenta 10, y otra cosa es registrar tus ingresos, que como empresa tú tienes derecho sobre esos recursos. ¿Correcto? Y eso lo vas a reconocer con el elemento justamente ingresos. En este caso, como el dinero entra como consecuencia de una venta, entonces tú tienes derecho sobre esos recursos y lo vas a reconocer al mismo tiempo como ingresos. Y esta información de ingresos va a ir a tu estado de resultados, ¿de acuerdo? Y por ahí el estado de resultados, ¿cómo se determina? Se determina como ingresos menos gastos. Como ingresos menos gastos. Y si aumentan los ingresos, ellos se colocan en el lado del haber, en el lado del haber. ¿Correcto? Bien, ahí está. Ok, cuando sale mercadería, ¿no es la 61 a la 20? No. No, 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 no. No, milagros. No. No, 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 no. Bien. Vamos entonces acá. Sí, hay un errorcito ahí en el uso de las cuentas. Bien, entonces vamos ahora al formato que tenemos. Ah, ya, pero vamos a la medición, pues, ¿no? Vamos a la medición. Bueno, acá hice esta aclaración. Vamos a la medición. Pin, 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 pin. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, sí, sí. A ver, se venden mercaderías al contado por el precio de 15.600 y el costo de venta 7.900. Pregunta. Claro, claro. Eso lo vamos a hacer de frente en el formato. Gracias, Juan. Eso lo hacemos de frente en el formato. Una preguntita para ustedes. Dice acá, tengo costo de venta y tengo precio de 15.600. ¿Por qué tengo dos valores en una venta? Tengo dos valores en una venta
Porque uno es lo que le pido al cliente y el otro es lo que a mí me costó eso que le voy a entregar al cliente. ¿Cierto? Lo que yo pagué por eso que le voy a entregar al cliente. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto yo pagué por la mercadería que le voy a entregar al cliente? ¿15.600 o 9.700? Por lógica. ¿Cuánto yo pagué por aquello que le voy a entregar al cliente? El monto más chiquito, 9.700. Por lo tanto, esos 9.700, ¿dónde lo haya? ¿Y cuánto le voy a pedir al cliente? Por lo tanto, ¿cuánto le voy a pedir al cliente? ¿Cuánto le voy a pedir al cliente? Los 15.600. Esa parte la tienes clara. Bacán. Ahora mira, dime por favor entonces, si yo quiero registrar aquí, ya, lo puse por acá. Si yo quiero registrar acá el valor de las mercaderías que salen, ¿cuánto sería el valor de las mercaderías que salen? Serían, vamos acá, sería 15.600 o 9.700. 15.600 o 9.700. De las mercaderías que salen. No. En el caso del costo, aquí te dice costo. La palabra costo acá, cuando te indica aquí la palabra costo, te está indicando que está sin IGB. No te preocupes por eso. Bien, yo quiero asignarle un valor a las mercaderías que salen. ¿Cuál sería el valor de las mercaderías que salen? Claro, 9.700. Así es. Entonces eso lo voy a reconocer como gasto y también como mercaderías. Ahí está. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Entonces con esto yo ya sé que voy a tener menos mercaderías por 9.700 soles. Ya no voy a buscar eso en mi almacén porque eso ya me indica que no está el registro. Y también sé que en esta operación he perdido 9.700 soles. Pero como es una venta también lo he ganado. Claro. ¿Cuánto he ganado en esta operación? En términos de dinero he ganado 15.600, ¿sí o no? Voy a recibir 15.600 de dinero, ¿cierto? En eso estamos claros, ¿correcto? Pero de esos 15.600, una parte tú sabes que le corresponde al Estado, ¿cierto? Claro, una parte le corresponde al Estado y otra parte te corresponde a ti. Lo que hacemos nosotros es dividir 15.600 entre 118%. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es 13.220 nada más. ¿De acuerdo? Cobramos 15.600, pero de los 15.600 nos corresponde 13.220 y la diferencia es el IGB que el Estado nos pide que le cobremos al cliente. ¿En esa parte estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque el caso me dice que el precio de la mercadería, que el precio es de 15.600. Entonces, de esos 15.600, yo me quedo con 13.220 y lo otro es del Estado. ¿Cierto? Hasta ahí creo que vamos bien. Y los ingresos que yo voy a reconocer como propios, como míos, son solamente 13.220. Ahí está. Ahora, te hago una consulta. Para yo determinar, ¿cómo utilizo esta información? El dinero que le estoy colocando en el lado del debe, ese registro me indica que ahora en mis cuentas bancarias o en mi dinero en efectivo tiene que haber 13.220 soles más. Estos dos registros en los cuales he utilizado un concepto de recursos para su registro, en estos dos registros, ¿correcto? Se usan para el control de los recursos. En cambio, estos dos de acá, gasto e ingreso, esos dos conceptos se usan para la determinación de tus resultados, de tu ganancia o de tu pérdida. Dime por favor aquí cuánto has ganado en esta operación. Si yo te pregunto en esta venta cuánto has ganado, tendrías que restar tus ingresos menos tus gastos.
Mm, ¿correcto? Habrías ganado la diferencia que es 3.520. 3.520. Pero ¿cómo obtengo ese resultado? Restando o comparando los ingresos con los gastos. ¿Cómo que estoy perdiendo? No, imposible, estás ganando. Tienes una ganancia porque tu ingreso es por 13.220 y tu consumo de recursos es por 9.700. Tienes una ganancia de 3.520, mi estimada J. Belinda. Sí, tienes una ganancia de 3.520. Esa ganancia no se registra todavía. Lo único que registras es ingresos y gastos y ya al final del año haces un consolidado de todos tus ingresos y todos tus gastos, lo presentas en el estado de resultados y ahí recién se determina la ganancia por cada periodo. Por cada periodo. ¿Correcto? Bien, entonces vamos acá, vamos al formato para poder terminarlo. A ver, vamos acá en el cuadrito y vamos a colocar acá venta. Esta parte es una venta de crédito, me parece una venta del crédito. Ahí está. Vamos a poner primero la venta del crédito. Comenzamos primero con las mercaderías. Profe, las mercaderías salen. Hay a clase 2 entonces, eso va en el lado del haber. ¿Cuánto sale mercaderías? De mercadería está saliendo 9.700. 9.700. Ahí está. A la par, registras el gasto también acá. Ahí está, aquí lo registras en el lado del debe. Cerrado. Listo. Ya está ya. Ok. Ahora vamos acá. Siguiente punto. Ahora registras la parte de la cuenta por cobrar, le vamos a llamar primero. Porque como esto se cobra el crédito, cuenta por cobrar. En cuenta por cobrar, ¿qué vas a colocar? En lugar de colocar en dinero, tendríamos que colocar el total por cobrar, igual en la clase 1, pero en una cuenta que se conoce como cuenta por cobrar. ¿Cuánto le vas a cobrar a tu cliente? Dime por favor. ¿Cuánto le pido al cliente? Al cliente le pido 13.220 o 15.600. ¿Cuánto le pido a mi cliente? ¿Le pido 13.220 o le pido 15.600? Total, exacto, le pido el total que es 15.600. Así es, eso es lo que voy a colocar en la clase 1, cuenta por cobrar. Ahí está. Este es un tipo de formato en especial, ¿no? Que bueno, que aquí lo han puesto así. Es el formato del que han usado el profe en su universidad. Ahora, ¿todo eso te pertenece? No. De esos 15.600 es una partecita que se lo tienes que dar al Estado. Por lo tanto, lo registras como una obligación con el Estado. ¿Cierto? Las obligaciones con el Estado se registran en el lado en pasivo, en el lado del haber. Eso lo hemos hablado ya hace un rato. Tendríamos que colocarlo por acá. ¿Cuánto registramos acá? El valor de la obligación con el Estado. Dime, por favor, ¿cuánto es la obligación con el Estado en este asiento? A ver, dale, dime, por favor, ¿cuánto es la obligación con el Estado en este asiento? Claro, los 2.380. Así es, los 2.380. Así es. Así es, 2.380. ¿Correcto? Y luego, por último, vamos a registrar el ingreso, ¿no? Ajá, el ingreso por esta operación. Profe, pero no he cobrado todavía. Claro, no he cobrado, pero igual reconoces ingreso. ¿Por qué reconoces ingreso? Porque tú ya estás entregando al cliente la mercadería. Hay una norma que se llama la Norma Internacional de Información Financiera número 12, número 15, perdón. Esa norma te dice de que tú tienes que reconocer los ingresos no importando si ya cobraste o no. Los ingresos se reconocen cuando tú cumples con la obligación de darle al cliente lo que has acordado con él. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí colocaríamos el ingreso que va en el lado del haber, ¿correcto? ¿Y por cuánto será el ingreso? Es por el derecho que tiene la empresa sobre los recursos. Y el derecho sería el 13.220. Así es, 13.220.
¿Ok? Ya está entonces. Ahora, pero hay una cobranza también, hay una cobranza al cliente. Según la operación, y ya para terminar con esto, hay una cobranza al cliente y esa cobranza al cliente es de la mitad. Ay, entonces, si le cobro la mitad al cliente, y mira acá lo que tenemos que hacer, ¿eh? A ver, mira, vamos a colocar otras columnas acá de clase uno. Por ahí si todavía estás conectado, mi estimado, ¿cómo te llamas? Sombritas, 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 sombritas. Si tienes que considerar que aquí hay una clase uno que es dinero, vamos acá a llevar dinero, nada más el control, y aquí hay una clase uno que es cuentas por cobrar, ¿ya? Tu profe ahí, tu profe se ha maleado un poco ahí, ya diría. Se ha maleado un poco, ¿ah? ¿De acuerdo? Porque ahí sin querer los va a confundir. Sin querer los va a confundir. Entonces en cuentas por cobrar vamos a colocar nuevamente estos 15.600. Ahí está. Lo voy a sacar de dinero. Correcto. Y ahora voy a efectuar la cobranza. Si quiero efectuar la cobranza, ¿qué tengo que hacer? Atento por favor por acá. Quiero mi dinámica contable a ver para poder trabajarlo mejor. Ahí está. Bien, vamos acá, mira. Atento, por favor. Tengo otra clase, así que ya me tengo que retirar, pero quiero terminar con esto. Mira, si yo voy a cobrarle a mi cliente, entonces, ¿qué pasa con mis cuentas por cobrar? ¿Aumentan o disminuyen? Si le voy a cobrar a mi cliente ya la mitad. Quiero registrar que ya le cobré a mi cliente la mitad. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿las cuentas por cobrar aumentan o disminuyen? Disminuyen. Por lo tanto, según tu dinámica contable, ¿dónde colocarías esas cuentas por cobrar? ¿Dónde colocarías esas cuentas por cobrar? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Claro, la cobranza la vas a colocar en el lado del haber, de la cuenta por cobrar. Ah, profe, pero si lo he cobrado también recibo dinero, ¿sí o no? Y si recibo dinero, ¿dónde coloco ello? Dime por favor. En activo dinero, en clase uno de dinero, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero si estoy recibiendo dinero, ¿la cantidad de dinero que tengo aumenta o la cantidad de dinero disminuye? ¿La cantidad de dinero aumenta o la cantidad de dinero disminuye? La cantidad de dinero, si le estoy recibiendo dinero a mi cliente porque le estoy cobrando, aumenta. Por lo tanto, tendrías que registrarlo en el lado del debe. Ahí está. ¿Se acabó? Y eso es. Ahí estaría tu cobranza. Ok. Bien, voy a establecer un protocolo de ahora en adelante, ¿ya? De aquí les comento, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá o todo claro? Bien, gracias a las casi 100 personas que me han aguantado hasta ahorita, ya casi hora y media de en vivo, y las 41 personas que han decidido pues seguirnos, gracias por ello. Si alguno se anima pues a seguir también la cuenta, excelente. También tenemos una cuenta de YouTube en la cual vamos a estar justamente publicando este caso. Lo voy a estar publicando hoy día en horas de la tarde, noche. Tengo todavía algunos pendientes, por eso no te puedo dar una hora exacta. ¿Correcto? Bien, este vendría a ser mi canal, Solver Bajo Asesorías. Ahí está. Si desean, pues pueden seguirnos. Les agradecería mucho si nos siguen, si son suscriptores. Y tenemos aquí videos pues de varios cursos de contabilidad. Costos, también análisis de estados financieros. Hay una variedad acá, así que lo puedes revisar. Y si te animas, si consideras que es útil, te puedes suscribir. Bien, hay algunas consultas al final. Sí, claro. Mi especialidad para chicos de UPC es NIC y NIF. Así es. Bien, acá está. Dice, cuentas por cobrar no serían en el haber, ya que aumenta. A ver, a ver, a ver. Vamos acá. A ver, Luis. Luis, y aquí también hay otra chica que por ahí me está preguntando algo similar. Otra vez la cuenta por cobrar me perdí. Ah, ya. Leslie, te comento primero acá. Hola, Leslie, ¿estás por ahí? Para poder explicarte. Hola, Leslie, ¿estás por ahí? Hola, hola. Ya, listo, Leslie. Mira, escúchame. Tu pregunta es, ¿por qué, si es una misma operación, por qué utilizo dos veces el concepto cuenta por cobrar? ¿Te refieres a eso, no?
¿Identifiqué bien tu pregunta o me estoy equivocando? ¿Sí? Esa es la razón. ¿Por qué aquí utilizo cuenta por cobrar y por qué aquí nuevamente uso cuenta por cobrar? Y en lados contrarios. Excelente, mira. Vamos acá. Enfoquémonos aquí, muchachos. Lo que sucede, mi estimada, es lo siguiente. Es que en contabilidad tú registras, como por decirlo así, eventos, flujos. Entonces, cuando tú llegas al acuerdo con el cliente, ¿correcto? Tú le dices, oye, yo te voy a cobrar 15.600 por todo. Por todo te voy a cobrar 15.600. Y aquí lo colocas en el lado del debe porque tú tienes el derecho de cobrar al cliente esos 15.600. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? En el debe porque tú tienes el derecho de cobrar al cliente esos 15.600. Pero luego cuando el cliente ya te da la mitad, ¿cierto? ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Lo vas a dejar ahí como cuenta por cobrar 15.600 o tendrías que actualizar ese registro? ¿Qué dices? Porque si tú lo dejas como 15.600 en cuentas por cobrar, quizá luego te olvidas y le vas a querer volver a cobrar porque está registrado 15.600. Tienes que actualizarlo. Entonces, esa segunda vez que hacemos el registro es para actualizar el saldo que tienes por cobrar. ¿No? Una vez que yo haga el registro en el lado del haber, entonces estoy disminuyendo ese saldo que tenía por cobrar. De 15.600 está disminuyendo en 7.800, quedando por cobrar solamente la diferencia, que vendría a ser otros 7.800. ¿Me expliqué bien entonces por qué lo uso dos veces? Porque primero es la cuenta por cobrar original y luego es la variación de esa cuenta, ¿no? La disminución de esa cuenta por cobrar o la actualización, como mejor lo puedas entender. Claro, así es, para que en el saldo solamente quede la diferencia, porque en contabilidad nos movemos también por saldos. Mira, imagínate que le hubieras cobrado 10.000 y fíjate acá, ojo acá, si tú le cobras 10.000, tienes 15.600 y 10.000. Entonces, como ya bajaste el saldo en 10.000, lo que te queda por cobrarle a tu cliente, ¿cuánto es? 15.600 menos 10.000. Te queda solamente 5.600. Observas el saldo y ya sabes cuánto le debes. Ya no tienes que hacer otro registro. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Cubrí la pregunta? ¿Se explicó bien la pregunta? ¿Sí? Bacán. Ahora acá. Cuenta por cobrar no sería haber ya que aumenta. Luis, hola, ¿sigues por ahí? Eh, ¿Cubrí tu pregunta también con la explicación que le he dado a Leslie o no? Quizá ya tu pregunta ya está también satisfecha. Ya, excelente entonces. Excelente. Listo. Miren, en tanto las preguntas sean del tema y bueno, ahí justamente les decía, voy a establecer un protocolo, ¿ya? Y les digo a todos los que suelen entrar a mis en vivos. Los en vivos se hacen de 7 a 8 de la mañana, lunes a jueves. Sábado de 8 a 10 de la mañana. Hacemos contabilidad básica. Mi nombre es San Bravo. La academia es Solver. Tenemos un curso de asientos contables que comenzó el día lunes y martes, en el cual explico asientos contables del elemento 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? Si a alguno le interesa, bacán. Ahora, para aquellos que siguen la cuenta, les planteo lo siguiente, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que me hagan, si tu pregunta tiene un jajaja o yo percibo que hay un indicador de, no sé, de burla o quizás una intención negativa, que creo que eso es notorio muchas veces, sencillamente no la voy a responder. No la voy a responder. ¿Correcto? Y eso sí lo menciono desde ahora. No la voy a responder y si la persona insiste, la voy a bloquear. ¿De acuerdo? Desde ya lo comento, ¿ya? Porque, bueno, vivo en un país de 40 millones de habitantes prácticamente. El en vivo llega a varios países de América Latina, entonces que haya uno más o un espectador o un espectador menos, la verdad es que contablemente es inmaterial.
¿De acuerdo? ¿Ok? Te lo pongo así. Si tú piensas hacerme una pregunta, hazla con esa intención de consultar. No de, no no con otra intención. Porque de otra manera, como es mi en vivo, yo lo que voy a hacer es bloquearte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Lo menciono porque no quisiera pues llegar pues a un punto en el cual algunos pues lo hagan y luego vengan, pero el profe que sí, que me bloqueó. Bueno, lo estoy avisando desde ya. Bien, ahora, dice, por pago por adelantado, dice, puede explicar, profe, tengo duda la siguiente, la pregunta. Mira, en un pago por adelantado, mira, ahora vamos acá. Es una buena pregunta y te la voy a colocar por acá y luego voy a mandar esto al grupo, ¿ya? De aquí, antes de irme, pongo el WhatsApp del grupo. Pago por adelantado. Ya, con esto cierro contigo, mi estimado Sombritas. ¿Ya? Porque, mira, ya me he pasado 8 minutos, ya tengo clase ahorita. Bien, atento, por favor. Cuando tú pagas por adelantado o tú cobras por adelantado. A ver, primero vamos a definir esa parte. ¿Tú eres el proveedor o tú eres el cliente? ¿Qué eres tú? ¿Proveedor o cliente? ¿Pagas por adelantado o cobras por adelantado? ¿Qué eres tú? ¿Proveedor o cliente? ¿Qué quieres que te explique? Porque son operaciones diferentes. Hola, hola. Como, ya es una pregunta que te han hecho. Dice, pago por adelantado. Si tú pagas por adelantado, entonces sale dinero, pues. Sale dinero. Que vendría a ser, digamos, si pagas por adelantado, vamos a ponerle 6.000, correcto. Si es un pago por adelantado. Y por lo tanto, tendrías una salida de dinero y al mismo tiempo tienes lo que viene a ser pues una cuenta por cobrar, ¿no? Lo que vendría a ser un adelanto a proveedores, ¿no? Sería un activo también en realidad. Pero ya sería otro tipo de activo que vendría a ser una cuenta por cobrar o una reclamación si lo quieres, ¿no? Aunque en nuestro plan control eso se reconoce como una cuenta 42.2, que es adelanto a proveedores. Sería salida de dinero contra un activo. Así es. Ese es pago por adelantado. Y el cobro por adelantado es similar, ¿no? Cobras por adelantado, digamos 20.000. Y si cobras por adelantado, eso te genera que una obligación. Entonces que tienes que agregar a tu elemento 4 un pasivo con clientes, sería acá. Sí, sí hay pasivo con clientes. Sí hay pasivo con clientes. Entonces a tu cliente le deberías esos 20.000, pues, hasta que le entregues la mercadería. Profe, ¿y se reconoce ingresos? No, no se reconoce ingresos, pues. ¿Por qué? Porque el ingreso se reconoce cuando tú le entregas al cliente lo que le has ofrecido. O sea, recién cuando tú ya cumples con el cliente, ahí reconocerías ingresos. Antes no podías reconocer ingresos. Eso sería pasivo con clientes. Pasivo con clientes, así es. Y como aumentan tus pasivos con clientes por esa cobranza que has realizado, entonces tendrías que registrarlo en el lado del haber, ¿no? Así es. Listo. No, ya me tengo que retirar, Sombritas, discúlpame. Ahí sí ya quedamos. Hasta luego y cuídense. Chao, chao. Buenos días, que tengan un excelente día. Ya, y el QR del grupo. Acá está. El QR. Ya está. Ya. Si a alguno por ahí le interesa el curso, también voy a mandar información del curso a través del QR. Entran al QR, van a entrar a un grupo de WhatsApp y les mando toda la información del curso. Ok. Listo entonces. A ver. Ok. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Dónde estás? Leslie, gracias Luis, gracias Laura. Gracias, hasta luego, Sombritas. Cuídate.
Chao, chao. Suerte. Hasta luego. Que tengan un excelente día.